Aprovecho los 3 minutos como en el Senado Sí, rápidamente. Nada, pues muchas gracias primero a CEDEA por la invitación. La verdad, Marcel, Ángel, es un placer estar aquí y sobre todo con queridos amigos y compañeros. Y bueno, en general, la verdad es que lo siento por los asistentes porque yo creo que, por lo menos en mi caso, yo voy a repetir, o sea, no quiero repetir, pero en la cabeza tengo repetir lo mismo que se ha planteado anteriormente en la anterior mesa y sobre todo la ponencia de Marcel, que vamos, yo le decía a la salida, digo, es que vamos, yo lo afirmaría, o sea, que sería exactamente lo que yo diría de lo que has mencionado de la reforma y recomendaciones, ¿no? Pero por ir matizando un poco y contestando tu pregunta, ¿no? Yo también valoro positivamente la reforma, yo creo que tiene un valor muy positivo, primero porque cuando una reforma se hace con un objetivo determinado y el objetivo se cumple, o por ahora se está cumpliendo, que es la reducción, básicamente la reducción de la temporalidad o la dualidad del mercado de trabajo, pues eso es un éxito, ¿no? Si hago una reforma y lo consigo, pues ya en sí mismo es un éxito. Yendo un poquito más allá y desde el punto de vista más empresarial, yo creo que ha sido también bien valorada porque se mantiene en lo esencial o prácticamente todo la reforma del 2012, que introdujo unos elementos de flexibilidad interna muy bien valorados, muy bien apreciados, y eso se ha mantenido, y eso yo creo que es una herramienta fundamental para la gestión empresarial. Yo creo que eso es muy importante. Y también como tercer punto de valor positivo, que yo creo que en lo laboral, creo que todos coincidiremos los que estamos aquí, que está derivada del consenso. Y en la materia laboral, como bien saben sobre todo Juan Pablo y Luz, el consenso implica paz social, implica mayores frutos, porque todo lo que se derive del consenso, el diálogo social, se va a trasladar a la negociación colectiva, a las empresas y sobre todo tiene un afán de perdurar en el tiempo. Por tanto, esos 3 factores yo creo que son positivos. Y desde el punto de vista también más práctico, también está siendo razonable, ¿no? Está siendo razonable en el sentido de que está permitiendo una buena gestión de los recursos humanos, una gestión digerible o fácil, sobre todo en el ámbito, lógicamente, de la contratación, que es el objetivo primordial de la reforma. Las empresas lo están aplicando bien, los convenios colectivos también lo están digiriendo bien. O sea, yo creo que está siendo fácil ese digerimiento de la reforma. Segundo, los tribunales también. Pero no hay grandes problemas interpretativos en materia de la reforma. O sea, no hay grandes dudas. Y bueno, también Jesús compartirá esto, pero grandes contradicciones jurisprudenciales de que un lado de la jurisprudencia vaya por un camino y otro vaya por otro. No está ocurriendo eso. Son interpretaciones muchas veces puntuales, de convenios, etcétera. O sea, que yo eso no he visto. Y también desde el punto de vista práctico, en materia de negociación colectiva, se está aprovechando las remisiones que hizo la ley a la negociación colectiva y lo están aprovechando, sobre todo los convenios sectoriales. Lo estamos viendo también el acuerdo firmado de empleo a nivel COE y sindicatos, y yo creo que en general está siendo razonable la aplicación. Problemas, porque también todo tiene problemas, y con esto acabo. Yo creo que lo habéis manifestado. Fíjate, yo más que un problema yo veo 2 problemas, uno de fondo y otro más de forma. Más que de fondo lo habéis mencionado, yo creo que muy bien. Hay un cierto riesgo de que, y los datos que decía Floren y Ángelo también lo citaba, hay un cierto riesgo de que la dualidad que teníamos del mercado de trabajo en contratación se pase a una dualidad, a ver si lo digo de una forma, no sé cómo decirlo, de una forma sintética, ¿no? Pero una dualidad de jornadas. Es decir, lo que yo estoy viendo es que efectivamente de la dualidad de la contratación que se está eliminando, se está pasando a una dualidad de la jornada a tiempo completo o jornada a tiempo parcial. O duración de un contrato que dura mucho o duración de un contrato que dura poco. Entonces, ojo, porque ahí hay un cierto riesgo de que, bueno, sí, tenemos muchos fijos discontinuos, pero a ver, en horas de trabajo, yo creo también, me imagino, porque Juan Pablo y yo hemos hablado mucho de esto, cómo se traduce. O sea, que ese es un riesgo que está ahí latente y que puede ser. Efectivamente, faltan elementos y un track record de ver cómo evoluciona, pero eso yo creo que es importante. Y segundo problema práctico de las empresas, como digo, lo ven positivo, lo ven razonable la reforma. Lo que sucede es que la reforma se le ha acompañado otras infinitas reformas. Y eso es lo que quizá está dificultando pues un poco la aplicación en general del nuevo marco normativo laboral. Lo que está sucediendo es que, y no pasa nada que haya cambios, el cambio es bueno.
bueno, siempre que sea bueno, pero vamos, el cambio en general es bueno. Me refiero que lo problemático que a las empresas lo que les preocupa es la velocidad del cambio. Es que desde la reforma laboral hasta ahora ha habido 40 normativas nuevas, no laborales, de impacto laboral, pero muy importantes. Que, oye, que para una gran empresa a lo mejor es fácil de digerir, pero para una pyme genera mucha burocracia, genera muchas nuevas políticas, bueno, pues mucha dedicación. Entonces, fíjate, no veo tan problemática la reforma, sino todo lo que los satélites, que pueden ser positivos, no vamos a entrar en ello, pero que ojo, porque luego eso a la gestión diaria de la empresa es más complejo, ¿no? Rápidamente, el contrato fijo ordinario, que siempre nos fijamos en el temporal, es como todos sabemos, el gran mayoritario del mercado de trabajo español, pues no sé, que cubre un 80%, ¿no? O ahora un poquito más. Entonces, realmente sigue siendo la referencia del mercado de trabajo y de las empresas. Nos fijamos quizá en el porcentaje menor, pero la gran mayoría de los trabajadores en España tienen bajo esa modalidad. ¿Qué sucede? Que lo que estamos más es en un proceso, ahora yo pienso, de transición, como bien decía Jesús, de transición del modelo anterior de la dualidad del mercado de trabajo, contrato temporal, también lo decía Luz, hacia el contrato fijo discontinuo. Entonces, todavía estamos, yo creo, a fecha de hoy en ese proceso de transición y en ese ajuste. Entonces, hasta que eso se convierta en un paso más adicional a un fijo ordinario, pues yo creo que va a tardar, ¿no? Y es cierto, lo comentaba, ya no me acuerdo quién antes lo comentaba en la mesa anterior o en la presentación anterior, que es verdad que la ley ahí tiene que avanzar un poco en esos mecanismos de transición del fijo discontinuo al fijo ordinario, o más de incentivo del fijo discontinuo al fijo ordinario, ¿no? Pero vamos, yo creo que ahora están más centradas en la temporalidad, de transición de la temporalidad al fijo discontinuo y cómo se hace eso, ¿no? Hay que avanzar en temas de contratación en algunos aspectos que has mencionado tú antes y no voy a repetir, pero antes incluso de avanzar en temas más de contenido, de reforma laboral, yo estoy muy de acuerdo, también lo habéis mencionado antes, que quizá la prioridad ahora debería ser las políticas activas de empleo y la formación. Si a mí me pusieras ¿cuál sería el primer paso, ¿no?, para dar políticas activas de empleo y formación? Porque ahí hay tanto camino por, y aquí en FEDE habéis trabajado mucho en ello, tanto camino por recorrer que yo creo que sería el primer paso a dar, ¿no? Y fijaos en temas, por ejemplo, como en políticas activas, como temas de talento senior, que hay una cantidad de pasos a hacer que, bueno, una vez lo hemos comentado también Luz, Juan Pablo y yo, y realmente ahí se pueden hacer muchísimas cosas. Ese sería un primer capítulo, gran capítulo. Segundo capítulo, más que el estatuto del siglo XXI o una nueva reforma laboral, que yo creo que estamos todos un poco agotados, lo voy a hablar un poco más en general del contexto, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que se puede modernizar el sistema de relaciones laborales. Es verdad que ahora tenemos unos retos de digitalización, de globalización, de sostenibilidad, de cambios demográficos, que todo eso puede ir acompañado de medidas, quizá no del estatuto de los trabajadores en concreto, pero medidas en conjunto para modernizar el sistema en general, porque ya solo en los textos, ya solo con que hiciéramos una revisión de los textos legales que hay, se hablan de unos conceptos que son un poco anticuados, que a nosotros nos suenan muy anticuados, que yo creo que ahí incluso se podría avanzar. O, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, hablar de encasillar a los trabajadores en autónomos o trabajadores por cuenta ajena, pues a mí me parece eso ya analógico. Dentro del mundo de autónomos, pues es verdad, tenemos los trades, que a mí también lo de los trades, yo escribí un artículo, sabe Juan Pablo, de los trades me suena también un poco antiguo. Decir, oye, pues dentro del mundo autónomo vamos a hablar de colaboradores, porque el mundo autónomo es infinito, con prestaciones, garantías de protección. Abogas para igualar una cierta, mejor las condiciones, la seguridad de las dos figuras. Efectivamente, pero no vamos a centrarnos. Oye, solo hay dos cajoncitos, o autónomos o cuenta ajena. No, hombre, hoy en día en un mundo digital hay una variedad de colaboraciones inmensa, ¿no? Entonces, esos son ejemplos que pongo, ¿no? Luego, otro paso, simplificar, ¿no? Últimamente hemos tenido una velocidad ya decía antes, de normativa que no está en el ámbito estrictamente laboral, y ahí incluso los juristas nos perdemos, ¿no? De la aplicación e interpretación de la norma. Yo creo que se puede ahí simplificar bastante.
Y por último, tercer pilar que podría unir a todo, y lo habéis dicho también anteriormente, y yo creo que es muy importante, darle, o sea, yo creo que estamos en un modelo de relaciones laborales muy maduro, donde realmente ya hemos avanzado muchísimo y hay que darle un gran protagonismo a la negociación colectiva. Yo creo que la negociación colectiva todavía tiene muchísimo camino, mucho recorrido, mucha innovación pendiente y ahí todo lo que sea potenciar la negociación colectiva en materia de contratación, en materia de flexibilidad, en lo que queráis, a día de hoy, que es una negociación madura, yo creo que ahí tenemos muchísimo camino por recorrer, ¿no?